Debo confesarles algo. Cuando compré mi Wii U hace más o menos 14 años, padecí de algo que sufrimos mucho los gamers, el síndrome del acaparador. Sí, ese maldito padecimiento de comprar juegos en su lanzamiento, jugarlos un poco y dejarlos a medias, y no porque no me gustaran, sino porque simplemente lo dejaba para después, pero ese después nunca llegaba. Uno de los juegos que dejé para ese después eterno fue Super Mario 3D World, juego que probé varias veces. Llegué al tercer mundo y dije, bueno, después le sigo. Y como bien imaginarás, el juego acabó empolvándose. Con el paso del tiempo, pude superar esa maldita y macabra etapa de mi vida gamer, que seguramente un día me sinceraré y les acabaré contando en un futuro video. Pero ahora que acostumbro a completar todos los juegos que compro, me hice nuevamente de Super Mario 3D World, pero esta vez en su versión que se lanzó hace algunos años para Nintendo Switch. Y cuando por fin lo terminé, me dejó muy sorprendido. Tanto que rápidamente se convirtió en uno de mis juegos de Super Mario favoritos de todos los tiempos. Y como imaginarás, acabé lamentándome de haberlo dejado empolvándose durante más de una década. Es por esa gran impresión que me dejó el juego, que me puse a investigar todo acerca de él, y justo por eso el día de hoy les traigo un iceberg de Super Mario 3D World, lleno de detalles y curiosidades que espero te sorprendan. Quiero aclarar que en este video solamente me pienso enfocar en Super Mario 3D World, y no hablaré de la expansión de Bowser's Fury. No porque no me guste, sino porque pienso hablar de ella en un futuro video. Así que no perdamos el tiempo y vamos a ello, y ¡let's play! Número 1. Super Mario 3D World fue concebido después del éxito que resultó ser Super Mario 3D Land en Nintendo 3DS. Inicialmente, se consideró como uno de los juegos de lanzamiento de Wii U, pero por el grado de detalle que le metieron al juego, ese se tuvo que retrasar un año. A pesar de ese retraso, el juego no tuvo un tiempo de desarrollo tan prolongado, ya que el desarrollo fue aproximadamente de 2 años, algo que incluso para esos años era algo muy corto. Super Mario 3D World resalta por ser el primer juego de Mario en 3 dimensiones en desarrollarse en formato HD y alcanzando una resolución de hasta 720p en su versión de Wii U. Durante su desarrollo, se pensó que el juego heredara la función de la pantalla estereoscópica como en Nintendo 3DS, pero como esta función solo sería viable para quien tuviera una pantalla 3D, por ello esta función se acabó descartando, ya que las pantallas 3D apenas estaban saliendo en el mercado y no se sabía si iban a ser exitosas. Y qué bueno que no lo hicieron, porque al final de cuentas esas pantallas acabaron desapareciendo del mercado porque nunca pegaron. Número 2. Hay una coincidencia curiosa entre Super Mario 3D World y su precuela de Nintendo 3DS. Mientras que Super Mario 3D Land rescata elementos del primer juego de Super Mario Bros., como el puente donde tiras a Bowser, Super Mario 3D World tiene muchísimos elementos de Super Mario Bros. 2, y es que aunque no lo crean, Nintendo desarrolló este juego teniendo en mente que Super Mario 3D World sería una secuela de Super Mario Bros. 2. Es por ello que existen muchísimas similitudes con el clásico juego de NES. La más evidente es que puedes seleccionar tanto a Peach, Todd, Luigi y Mario, cada uno con las mismas características vistas en Super Mario Bros. 2, es decir, Mario es el personaje más balanceado, Luigi el personaje con el salto más alto, Todd cuenta con la mayor velocidad y Peach es capaz de flotar en el aire durante algunos segundos. También, al igual que en Super Mario Bros. 2, muchos escenarios tienen una temática que simula una obra teatral. Incluso regresan elementos clásicos como las cerezas, que aunque en esta entrega no nos dan estrellas, tienen la nueva función de duplicar a nuestro personaje. Otra referencia abismal con Mario 2 son las máquinas tragamonedas que aparecen al finalizar ciertos niveles. Para estos niveles de bonus, incluso se utilizó una versión reorquestada del tema original de selección de personajes de Super Mario 2, y de acuerdo con declaraciones de los desarrolladores, ellos decidieron integrar elementos de diversos títulos de la franquicia para dotar al juego de una identidad propia. El objetivo era evitar que el juego se sintiera muy diferente a otros juegos de Mario, justo como sucedió en su momento con Super Mario Bros. 2 respecto a sus precuelas y sus secuelas. Recordemos que originalmente el juego del Super Mario 2 era Doki Doki Panic. Es por esta razón que a excepción de los ninjas, prácticamente no veremos enemigos de Mario 2 en Super Mario 3D World. En su lugar, el juego utiliza enemigos de 3D Land y de otros títulos del universo de Mario. Eso sí, podríamos decir que las princesas Sprixis, debido a su diseño, parecen ser una versión remasterizada de los subcons de Super Mario Bros. 2. Número 3. Algo por lo que resalta Super Mario 3D World es sin duda por el power-up que nos convierte en gato. No es por exagerar, pero desde la capa de Super Mario World me parece el mejor power-up que ha aparecido en un juego de Super Mario,
y mucho mejor que cualquiera que se haya hecho para un juego de 3 dimensiones de Mario hasta ese momento. ¿Por qué? Porque es muy útil, pues nos permite escalar paredes, realizar ataques rápidos, nos hace mucho más ágiles y porque luce increíblemente kawaii. De hecho, desde el inicio, los desarrolladores estuvieron de acuerdo en crear un traje de gato, pues es un animal con el cual todos están familiarizados y que posee todas estas capacidades. Aunque también se dice que Miyamoto siente una fuerte atracción por las mujeres gato, y al escuchar del traje, quiso ver cómo se miraría Peach poniéndoselo. Curiosamente, el traje de gato ganó tantísima popularidad que se convirtió en uno de los power-ups que más lucen en la primera película de Super Mario, y es el que le da la posibilidad a nuestro héroe de poder derrotar al poderosísimo Donkey Kong. Número 4. Hasta la fecha, Super Mario 3D World sigue siendo el juego de la franquicia con el mejor modo cooperativo. Incluso, me atreví a decir que este es superior al de Super Mario Wonder. ¿Por qué? Porque si bien en los primeros mundos los niveles son más divertidos que retadores, en los mundos avanzados la cosa cambia drásticamente. Si pasarlos en solitario ya es complicado, imagínate lo que es sincronizarse con otros 3 jugadores, una tarea verdaderamente caótica pero increíblemente divertida. Además, Nintendo le añadió esa chispa de magia competitiva troll, ya que al final de cada nivel se le entrega una corona al jugador que haya obtenido más puntos. Esto provoca que en más de una ocasión, el deseo de querer ser el mejor saque nuestro lado más oscuro y nunca faltará el amigo que traiciona al equipo con tal de lucir la corona y ser el MVP. Curiosamente, cuando el juego se lanzó en Wii U fue muy criticado porque el multijugador era estrictamente local. Por suerte, esto se corrigió en la versión de Nintendo Switch, donde finalmente podemos disfrutar el cooperativo en línea. Número 5. No me lo tomen a mal, pero desde Super Mario 64, los juegos de Mario en 3D habían mantenido una estructura similar, mundos amplios donde el objetivo principal era recolectar estrellas o soles. Aunque el entorno cambiaba ligeramente según la estrella que buscáramos, la fórmula se estaba volviendo un tanto repetitiva. Super Mario 3D World cambió eso y volvió al formato clásico, nivel por nivel. Esto hizo que el juego no tuviera restricciones creativas por los límites de cada mundo, sino que permitió niveles más cortos, pero totalmente originales, con mucha rejugabilidad y que no se sentían nada repetitivos. Yo me quedé sorprendido porque a lo largo de los primeros 10 minutos del juego, cada nivel es totalmente diferente y con una temática completamente original. Puedes ir desde un típico nivel de plataformas hasta uno donde vas contra reloj, otro donde controlas hasta 4 clones y hasta otros tan originales que homenajean a Mario Kart. Puede no estar de acuerdo, pero algo criticable de los otros juegos en 3 dimensiones de Mario era que de repente aparecía uno que otro mundo aburrido y ahí el juego se sentía bastante lento. Y acepto que esto se corrigió en Super Mario Odyssey, pero entendamos que este juego se lanzó 4 años antes. Ahora, siendo justos, la idea de que cada nivel sea único viene desde la precuela de este juego, pero el grado de detalle visto en los niveles de 3D World es 1000 veces más profundo que el visto en su precuela. Número 6. Lo primero que destaca en Super Mario 3D World es el regreso de los mapas interactivos al estilo de Super Mario Bros. 3. A diferencia de la ruta lineal y aburrida de New Super Mario Bros. U, aquí el mapa está vivo, puedes encontrar vidas ocultas, zonas secretas y niveles escondidos que realmente premian tu curiosidad. Otro gran acierto es el regreso de los encuentros rápidos contra enemigos, heredados directamente de los Hammer Bros. De Super Mario Bros. 3. Son retos breves y directos que recuperan esa magia clásica que la franquicia había dejado de lado. Finalmente, la casa de los retos son una genialidad. Son desafíos veloces donde puedes ganar hasta 10 estrellas verdes si eres lo suficientemente hábil. Estos retos rápidos y desafiantes son los que verdaderamente rescatan la esencia pura de los juegos de 8 bits de Mario. Número 7. Durante los primeros 8 mundos de Super Mario 3D World, cada uno de los niveles cuenta con un sello escondido. Si juegas la versión de Nintendo Switch, estos aparecen como stickers a todo color que simplemente sirven para decorar el modo foto. Sin embargo, la versión de Wii U, aunque los sellos venían en blanco y negro, más allá de completar tu galería del juego, servían como sellos que podían adornar tus mensajes en Miiverse. Miiverse era la red social que tenía Nintendo, la cual permitía una muy sana interacción entre usuarios de Wii U y Nintendo 3DS. Tristemente, hace 9 años que Nintendo cerró este servicio, pero hasta la fecha se extraña una red así en la Switch 2, pues serviría de mucho para poder conectar con gente en línea de manera mucho más sencilla a como se hace actualmente. Número 8. Super Mario 3D World iba a tener uno de los crossovers más épicos en un juego de Nintendo, pues los niveles protagonizados por Captain Toad originalmente iban a ser estelarizados por Link. Pero, aunque los desarrolladores lo querían, Shigeru Miyamoto decidió descartar al héroe de Hyrule porque este podía pelear
y para estos niveles buscaban un personaje que fuera incapaz de brincar y de defenderse por sí mismo. Por ello, acabaron eligiendo a Captain Toad, quien ya había aparecido en Super Mario Galaxy. Estos niveles fueron un éxito por su originalidad, pues se diseñaron como pequeños dioramas que el jugador podía manipular fácilmente con el gamepad de Wii U. Además, fueron el sustituto perfecto a las funciones estereoscópicas del Super Mario 3D Land, ya que permitieron una profundidad única. Este tipo de niveles fueron tan del agrado de Nintendo que se autorizó la producción de un spin-off que más adelante conoceríamos como Captain Toad Treasure Tracker. Algo importante que debo mencionarte es que mientras que en la versión de Wii U estos niveles son exclusivamente para un jugador, en la versión de Nintendo Switch se pueden jugar en modo multijugador, pues aparte de Captain Toad, también lo acompaña el resto de la Brigada Toad. Número 9. Una vez que terminas el juego por primera vez tienes acceso al mundo estrella, mundo champiñón y mundo flor. Al inicio de uno de estos mundos aparece un nivel con mecánica de Super Mario Galaxy que incluso cuenta con la icónica melodía del juego de Wii. Lo mejor es que al completar este nivel podremos desbloquear a Rosalina como personaje seleccionable. A pesar de su cara serena, Rosalina resalta por ser la única protagonista capaz de realizar un ataque frontal sin necesidad de ningún power-up. De acuerdo con los desarrolladores, la incursión de Rosalina se dio porque buscaban dar una recompensa a los jugadores tras completar el juego, pero también la agregaron para motivar a los jugadores a disfrutar de los mundos secretos. Además de Rosalina, los desarrolladores también pensaron que sería buena idea agregar a Yoshi, pero al final lo descartaron por estar demasiado OP, es decir, el dinosaurio naturalmente es capaz de flotar como Peach y tiene un ataque frontal mucho más extenso que el de Rosalina. De hecho, estas características son la razón por la cual en Super Mario Wonder utilizaron a Yoshi como el personaje para pasar los niveles de manera más sencilla. Número 10. Tal vez al ver a Mario vestido de gatito en medio de esos escenarios coloridos nos haga pensar que Super Mario 3D World es un juego bastante sencillo, pero es todo lo contrario. De hecho, el juego premia a los jugadores más dedicados, pues si quieres desbloquear el 12º mundo, tendrás que obtener las 3 estrellas verdes de cada nivel, encontrar cada uno de los sellos escondidos en cada nivel y completar cada nivel llegando a la parte más alta del asta. Créeme cuando digo que esto no es una tarea nada sencilla, incluso si juegas en modo de un solo jugador. Y si tienes la capacidad de desbloquear ese 12º mundo, prepárate para niveles verdaderamente infernales. Justo esto es algo que me gustaría ver más en los juegos actuales, donde a veces, para tener todos los trofeos, tenemos que completar el juego varias veces sin que se ofrezca algo más que un trofeo platino o un 1000 de 1000 en GameScore. Que el juego te premie con un mundo exclusivo por buscar el 100% es algo que realmente le hace mucha falta a la industria actual. Un juego que de verdad nos motive a darlo todo por el todo. Número 11. La banda sonora de este título es una verdadera obra maestra y su creación estuvo a cargo de un equipo de primer nivel. El compositor principal y director de sonido fue Mahito Yokota, quien venía de hacer un trabajo increíble en la saga de Super Mario Galaxy. A él se unieron Toru Minegishi y Yasuaki Iwata para componer gran parte de las piezas que escuchamos en los niveles. Finalmente, el legendario Koji Kondo no solo supervisó el proyecto, sino que también aportó composiciones específicas para mantener el ADN musical de la franquicia. Esta colaboración dio como resultado uno de los soundtracks más distintivos de Nintendo, resaltando por su estilo Big Band y por el uso de instrumentos de viento grabados en vivo. Personalmente, considero que esta mezcla de jazz y orquesta le da una identidad única, logrando que cada melodía se sienta vibrante y llena de energía. Incluso la música de Super Mario 3D World lo pondría a la altura de los mejores momentos sonoros de la época de los 8 bits o de la majestuosidad de Super Mario Galaxy. Número 12. Cuando se lanzó Super Mario 3D World, se convirtió rápidamente en el título emblema de Wii U, pero debido a las bajas ventas de la consola, tan solo 10 meses después de su estreno, el juego fue incluido como parte de un bundle lanzado a mediados de 2014, el cual también incluía el olvidado Nintendo Land. A pesar del fracaso comercial del Wii U, Super Mario 3D World logró vender la nada despreciable cantidad de 5.89 millones de copias, convirtiéndose así en el segundo juego más vendido de la consola, solo por detrás de Mario Kart 8. Curiosamente, la versión de Nintendo Switch superó rápidamente ese número y ha vendido, hasta la fecha, más de 13 millones de copias. Número 13. Nintendo originalmente quería que el gamepad de Wii U tuviera mucho más protagonismo dentro del gameplay. De hecho, existieron ideas donde el jugador tendría que soplar el micrófono, tocar plataformas directamente con la pantalla táctil e incluso manipular partes completas de los escenarios usando el control. Sin embargo, Shigeru Miyamoto decidió reducir muchas de estas mecánicas porque quería que el juego se sintiera más atemporal y no dependiera tanto de una consola en específico. Y viendo el resultado, probablemente fue la decisión correcta, pues gracias a eso, el juego ha envejecido increíblemente bien y la versión de Nintendo Switch pudo adaptarse casi perfectamente sin necesidad de cambiar demasiado el gameplay original del juego.
Número 14. Aunque a simple vista Super Mario 3D World más Bowser Fury parece ser exactamente el mismo juego que vimos en Wii U, en realidad Nintendo sí realizó un cambio pequeño, pero que altera muchísimo la sensación de la jugabilidad. En esta versión de Switch, todos los personajes son más rápidos, Mario corre más veloz, los personajes escalan paredes más rápido, usan el traje de gato y en general todo el juego se siente mucho más ágil y frenético. De hecho, hay niveles completos que parecen distintos simplemente por el aumento de velocidad, especialmente en las fases más difíciles o en aquellas donde tienes que hacer movimientos de precisión. Y aunque una gran mayoría agradecieron este cambio, porque hacía que el juego se sintiera mucho más dinámico, también hay quienes consideran que la versión de Wii U era mucho más precisa, mientras que la de Switch apuesta por una experiencia mucho más rápida y caótica, enfocada al multijugador. Número 15. Un detalle que muchos jugadores jamás descubrieron en Super Mario 3D World es que el traje de gato tenía una versión secreta todavía más poderosa. Me refiero al Lucky Bell, un power-up especial que transforma a Mario y compañía en una especie de gato de la suerte, inspirado en los famosos Maneki Neko japoneses. Lo interesante es que esta versión no solo mantenía todas las habilidades del traje del gato normal, sino que además permitía transformarse en una estatua dorada completamente invencible por unos segundos. Y sí, esta mecánica prácticamente es una evolución del traje de Tanuki que vimos en Super Mario 3D Land y que se origina en Super Mario Bros. 3. Lo curioso es que muchos jugadores nunca llegaron a usar este power-up porque aparecía únicamente en los mundos especiales del juego, es decir, tras terminar o completar el Super Mario 3D Land por primera vez, lo que lo convirtió en un power-up no tan conocido. Número 16. Pocos saben que Splatoon nació usando escenarios del Super Mario 3D World. De hecho, Nintendo mostró años después imágenes de donde el icónico nivel de Super Bell Hill era utilizado como mapa de prueba mientras experimentaban las mecánicas de tinta y movimiento de los Inklings. Esto ha llevado a muchos fans a creer que las ideas de movilidad vertical vistas en el traje de gato, especialmente eso de escalar paredes rápidamente, ayudaron a sentar las bases del movimiento que más adelante tendríamos en Splatoon. Es decir, en cierta forma, Mario Gato ayudó indirectamente al nacimiento de una de las franquicias más exitosas de Nintendo en la era moderna. Número 17. Entre la comunidad de Nintendera existe una curiosa teoría que sugiere que algunos niveles contienen sombras fantasmas que pertenecen a elementos descartados del desarrollo. Sin embargo, nunca ha existido evidencia real que confirme esto y probablemente solo se trate de efectos de iluminación del propio motor del juego. Número 18. Si existe un nivel capaz de destruir amistades, controles y paciencia en Super Mario 3D World, ese es Champions Road. Este nivel secreto del mundo Corona es considerado por muchísimos fans como el reto más difícil de todos los Marios modernos, y no es para menos, pues en el nivel no existen checkpoints, cada sección utiliza una mecánica distinta y el juego prácticamente te obliga a dominar todo lo aprendido durante la aventura. Lo más cruel es que el juego es como una especie de examen final para el jugador. Aquí Nintendo no tiene nada de piedad y nos ofrece plataformas diminutas, clones de velocidad, secciones con movimiento perfecto y obstáculos capaces de matarte en segundos. Y aunque muchos lograron terminar la historia principal del juego, fue aquí donde miles de jugadores descubrieron que realmente no habían sido capaces de dominar todo en Super Mario 3D World. Número 19. De acuerdo con los propios desarrolladores, una de las filosofías principales durante la creación de Super Mario 3D World era simplemente meter todo. Nintendo quería que el juego estuviera repleto de ideas nuevas constantemente, evitando reciclar mecánicas por demasiado tiempo. Y honestamente le salió bastante bien la idea, porque eso explica perfectamente por qué cada nivel del juego se siente completamente distinto a otro. Número 20. Algo muy interesante es que Nintendo diseñó Super Mario 3D World con la intención de unir a los fans de los Marios clásicos en 2 dimensiones con aquellos que preferían las aventuras abiertas en 3D como Mario 64 o Mario Galaxy. Por eso, el juego utiliza una estructura lineal nivel por nivel muy parecido a los títulos clásicos, pero manteniendo el movimiento libre y las mecánicas tridimensionales modernas. Básicamente, Nintendo quería crear el punto medio perfecto entre los Marios 2D y los Marios 3D, y honestamente, viendo el resultado final del juego podría decirse que lo lograron sin ningún tipo de inconveniente, pues el juego es verdaderamente espectacular. Número 21. Nintendo estaba tan desesperada por convertir a Super Mario 3D World en el juego que salvara a Wii U de su precipicio, que prácticamente convirtió a Mario Gato en la imagen principal de toda la campaña publicitaria del juego. En Europa y Estados Unidos existieron promociones donde las tiendas regalaban los llaveros, fundas especiales y hasta artículos coleccionables de Cat Mario por reservar el juego. Incluso, varios comerciales estaban centrados casi completamente en mostrar el traje del felino y el caos del multijugador, porque Nintendo entendía perfectamente que el poder ver a Mario convertido en gato era la idea más llamativa y viral del juego. Y siendo honestos, probablemente tenían mucha razón, porque a más de 10 años, la gente sigue asociando automáticamente Super Mario 3D World con Mario Gato. De hecho,
El impacto del traje fue tan grande en Japón que Nintendo terminó creando una serie oficial de videos llamada The Cat Mario Show, donde Mario Gato y Peach Gato actuaban como presentadores para hablar sobre las novedades de la compañía. Lo más impresionante es que esta serie duró muchos años, demostrando que Mario Gato terminó convirtiéndose prácticamente en una mascota para Nintendo. Y eso ha sido todo por hoy. Si llegaste hasta aquí es porque como yo eres un verdadero fanático de Super Mario. Al inicio del desarrollo de este video solo iba a compartir mi experiencia en Super Mario 3D World, pero al enterarme de que el juego nació con la idea de ser una secuela de Super Mario Bros. 2 se cambió todo. La verdad es que me motivé muchísimo para investigar durante muchísimas semanas cada detalle plasmado en este video. Por favor, si te gustó el video te pido que le des me gusta, te pido que te suscribas a este tu canal Retrus Gamer y que me hagas saber en tus comentarios cuál punto de este iceberg fue el que más te gustó. Yo soy tu camarada Daniel X2 y nos vemos en la siguiente. ¡Let's Play! Retrus Gamer.